Entonces, es importante, ¿no? Con los hijos, cuando llegan a ser adolescentes, todavía tienen que obedecer, hay que mantener disciplina en la casa, ¿verdad? Pero hay que ir dándoles más y más la explicación, porque ya llegan a la edad de entender por qué. Y si no es más, porque yo dije que sí, que es lo que hacemos así de familia, pero empiezan a preguntarse, ¿no? Y de hecho deben de ser católicos por convicción, no a fuerzas, no solamente por ser mexicano, por ser tapatío, por ser guadalupano, sino por ser de convicción, ¿no? Entonces, por eso, tradicionalmente, en los cursos de educación, ¿verdad?, católica, al llegar a la preparatoria, hubo libros de apologética, ¿no? A ver, ¿cómo defender? ¿Dios existe? Sí, mi mamá dijo que sí. Ok, pero vamos ahora por la razón. ¿Sí se puede probar? Y sí, se puede. ¿Y por qué somos católicos? Es que yo me bauticé. A ver, entonces, ¿por qué Jesús reveló eso? ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Por los milagros, las profecías. ¿Y cuál iglesia estableció? Porque hay muchos que dicen que son de Cristo. Vamos a investigar históricamente, de doctrina, de continuidad, de órdenes apostólicas. Entonces, hay que inculcar las convicciones, ¿no? Como la tarea de los padres es de enseñarles cómo pescar en vez de darles peces, ¿no? Así por fin, ¿no? De formarles. Y pienso que lo más importante, que estaba hablando con un señor que tiene un apostolado, ¿no?, para familias católicas de evangelización, y él notaba, entonces trabaja con las familias más conservadoras, más entregadas a la práctica de la fe, y le decía, una mitad de los niños, de los hijos suyos, de esas familias, están perdiendo la fe cuando salen de la casa. Y su observación era de que, y teorías que eran familias de homeschooling, ¿verdad? Como vamos a hacer todo lo posible para proteger la inocencia de nuestros hijos, vamos a rezar rosario de familia cada día, pero no les enseñaba cómo confrontar al mundo y cómo tomar ofensiva, porque somos la iglesia militante, ¿no? El mundo debe temer a nosotros, ¿no? ¿Verdad? No nosotros como los apóstoles antes de Pentecostés, cerrados en su casa. Hay tiempo de retiro, ¿no? Y cuando son almas pequeñas, pues hay que proteger su inocencia, ¿no? Pero poco enseñándoles cómo confrontar y conquistar al mal y al mundo, ¿no? Entonces, él decía, su apostolado fue de evangelización. Y dice, si tú involucras a los niños en la evangelización, en un apostolado, eso les cambia de verdad, ¿no? Y hace la fe la suya, ¿no?, propia, ¿no?, de corazón. Y yo me acuerdo de unos en la universidad, ¿no?, uno muy bueno, muy firme en la fe, y desde niño estaba en apóstol, acompañaba a sus padres a eventos de pro vida, ¿no?, pero de protesta, ¿no?, tratar de salvar a las madres, mamás entrando en el abortuario, ¿no? Y siempre en cosas así, ¿no?, de evangelizar. Entonces, y él, cuando enfrenta al mundo, pues no se espanta, no sé qué hago. No, él sabe, ¿no? Yo tengo una misión, voy a acercar a ellos al bien, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tomar en cuenta, obviamente, las circunstancias de su temperamento, de todo, ¿no? Pero por fin eso es el reto, ¿no?, de formarles con estas convicciones propias, ¿no? Bien, entonces las virtudes adquiridas e infusas. También hay virtudes infusas. Estas son las infusas cardinales o infusas morales. Y hay también las infusas habituales. No, todos son habituales. Hay las virtudes teologales, que son infusas y no tienen ninguna versión adquirida, ¿no? Porque son teologales. Theos.
pienso. Sí, ¿En griego? No me acuerdo cuál. Entonces, Theos, que traducimos como Dios. Dios. Entonces, son virtudes que tocan a la divinidad misma. ¿Estas virtudes tienen medida? No. No, porque su objeto es Dios. No puedes amar a Dios demasiado, esperar demasiadamente, ¿no? Las virtudes cardinales sí necesitan medida, incluso las infusas, porque tratan de cosas creadas, ¿no? ¿Puedes ayunar demasiado? No. Sí. Bueno. Dice que no. Tenemos otro San Francisco. San Francisco, por ejemplo, por humildad, comió antes de 40 días. Estaba de ayuno por 40 días. Y comió al día 39 para no tener la soberbia de pensar, yo igual a nuestro Señor. Entonces, para humillarse, pero no le era difícil ayunar por 40 días o más, ¿no? Así entonces, pero qué fácil como cocinar, ¿no? Si no hay, acuérdate de esas palabras, ¿no? Que no hay medida en ayuno, no puedes ayunar demasiado, mi amor. Entonces, pero sí, entonces podemos incluso pasar demasiado tiempo en actos religiosos, formalmente hablando, ¿no? Puede pasar todo el tiempo en la iglesia rezando. Si, por ejemplo, uno no tiene el tiempo varía, ¿no? Según las circunstancias, deberes y también al nivel de santidad y virtud adquirida, ¿no? Porque si yo pongo a un dirigido demasiado tiempo en oración al principio, porque no tiene el hábito de hacer la oración mental, le digo, no, 1 hora cada día, pues va a ser una hora muy larga, ¿no? Yo me acuerdo, así me hizo un director, ¿no? Que ni sabía qué hacer por esta hora, ¿no? Pero así lo hice, pero es como aprender a nadar en aguas profundas, ¿no? Buena suerte. Pero a veces crea una reacción también, que es difícil, y siendo demasiado la naturaleza misma reacciona mal, diciendo que no puedo. Y con disgusto. Entonces, y luego busca consuelos en cosas carnales. Entonces, siempre con prudencia, paso a paso. La prudencia es la reina, ¿no? De las demás virtudes, ¿no? Porque todos podemos equivocarnos con una fortaleza tonta, ¿verdad? Que sería, ¿cómo se llama eso? Fortitude, it's not prudent. Foolhardiness. Es como una fortaleza necia, ¿no? ¿O desmedida? Desmedida, como no tener miedo, pero de cosas de que debemos tener miedo, ¿no? Como cruzar la calle. Exactamente, ¿no? O una templanza también exagerada, ¿no? Hace demasiada penitencia, ¿no? De modo que desgasta su salud. Entonces la prudencia la reina, ¿no? Que ordena todo. Entonces, las virtudes, discúlpenos en orden esquemático, pero entonces tenemos las virtudes adquiridas e infusas, ¿no? Y la diferencia, decimos, adquirimos las virtudes adquiridas por la repetición de actos, ¿no? De nuestra parte, ¿no? Nuestro esfuerzo. Las virtudes infusas adquirimos por don de Dios. Dios los infunde. Entonces, y necesitamos las dos en la vida espiritual. Y les di como de ejemplo psicológico o experimental, que eso es lo que experimentamos cuando uno no tiene la virtud de castidad, digamos. Se confiesa, arrepentido, y se siente puro después. No tiene tanta tentación, a lo menos por un día, 2 días, o tiene mucho enojo, se confiesa, se siente tranquilo. ¿Por qué?
porque la virtud infusa tiene su fuerza propia. Por eso es bueno confesarse cada semana, cada 15 días. Digo, yo me confieso cada semana para no tener pecados mortales, ¿no? Porque si me siento un poco más tentado, un poco más débil, yo sé que la confesión me va a dar la gracia de nuevo. Bueno, de nuevo, si la tengo todavía, va a aumentar la gracia, va a fortalecer. Y según los puntos débiles que uno mencione en la confesión, dice, como notan los santos, el diablo se esconde en las tinieblas. Si mencionamos al confesor o al director nuestros puntos débiles, o hasta las tentaciones, que pueden ser raras y perversas, ¿no? Un hombre completamente heterosexual tiene tentaciones homosexuales, qué vergüenza, y no quiere decirlo, pero que lo diga, porque realmente no es su pecado, nunca haría tal cosa, es del chamuco, ¿no? Pero se esconde en las tinieblas para inquietar al alma. Entonces, di estas tentaciones y se desaparecen. Entonces, igual, si menciona uno, pues los puntos débiles, pecados veniales, este aspecto se fortalece, recibe la gracia.